compañeros del equipo de Clave 7, aún cumpliendo con las normativas establecidas por la actual situación de la pandemia, hemos decidido visitar un lugar bastante lejano de cualquier capital. Como pueden apreciar en las imágenes, está en lo alto de una montaña. Un lugar que ahora mismo puede parecer casi arqueológico, casi como de otro tiempo pretérito, anterior a nuestra historia, por la construcción de estos muros, lo que parecen restos de construcciones que están desperdigadas por toda esta loma. Nadie podría llegar a asegurar, sin conocer la historia de este lugar, que este fue un lugar de sufrimiento. Cientos, quizá miles de personas fueron recluidas aquí, ya sea porque su pensamiento acerca de la política del momento no era el que debiese según el régimen de la época. Estamos en un campo de concentración de la guerra civil, donde el tristemente Batallón 91 de Trabajo Forzado agrupó a 1.500 personas que fueron traídas desde la península para hacer trabajos forzados aquí y básicamente dedicarse a construir todas estas carreteras. Es una zona que está pues semi olvidada. Ha habido algunos gestos por parte de las instituciones para despejar esto de maleza y mantenerlo un poco. También se hizo en 2012 una pequeña conmemoración y se puso una placa, creo que a la entrada de por ahí anda, pero poco más, ¿no? Y esto a mí me toca, tú sabes, Carlos, de manera personal, porque uno de mis abuelos pues fue capturado y estuvo preso después de la guerra. Y pues investigando los orígenes de mi abuelo, pues di con este lugar. Bueno, el Batallón 91 de Tenerife constaba de unos 1.500 presos. Madre mía. Pasaron varios inviernos aquí, varias temporadas. Se dedicaron básicamente a construir la carretera que va hacia Tamaimo y la que une Vilaflor con la que baja para La Orotava, que antiguamente en aquella época, finales de los 30, principios de los 40, solo estaba habilitado un paso para camellos para ir por aquí hasta las Cañadas, ¿no? Y básicamente se dedicaron a construir todas esas carreteras, dejando muchos su vida. Como pueden apreciar, gran parte, por no decir todas, las construcciones están hechas con las piedras del lugar. Son un tipo de piedra. Es la famosa laja charnera. Exactamente, laja charnera, que si no me equivoco es una especie de obsidiana, muy habitual en Canarias. Y como pueden ver, está llena de recovecos, por donde se filtran algún que otro reflejo de la luz. Estamos... ¿Qué hora de la mañana es? Pues son exactamente las 11:30 de la mañana. Hace un día soleado y estamos a unos 13 grados ahora mismo. A unos 13 grados. No quiero imaginar cómo serían las noches aquí. Solo había este campamento, había otro también en la zona de Santiago del Teide y venían unos camiones del ejército
que venían con las perolas del rancho, ¿no? O de la sopa. Sopa que primero disfrutaban los soldados y los guardianes, y donde iban cogiendo los mejores trozos, ¿no? Y lo último que quedaba para estas pobres almas era pues, básicamente caldo. Imagínate, para después pegarse jornadas titánicas de pico y pala un día tras otro. Estuvo unos 5 años. Unos 5 años después de aquí ya se desviaron muchos de los presos que sobrevivieron aquí, fueron desviados a la península, a la construcción del Valle de los Caídos. Cuando ya se iniciaron las obras del Valle de los Caídos, fueron muchos, aparte de ir pasando de cárcel en cárcel, no sé si inmediatamente después de salir de aquí, porque creo que hay unos años por medio, pero sí muchos, hay documentación de que muchos de los que estuvieron aquí también acabaron deslomándose o terminándose de deslomar en la construcción del Valle de los Caídos. Sí, me venía gente con pantalones claros, así como todos manchados de trabajar y demás. Y me venía también, percibí también como algo autoritario, como alguien aquí mandando. También sentía angustia, como miedo, como desesperación. Me senté dentro de un barracón y nada, me dejé llevar para ver qué es lo que sentía y me venían esas imágenes. Hubo también una imagen de una mujer, pero no sé si era una mujer con un pañuelo negro, como desesperada buscando algo, pero no sé si eso tendría algo que ver con este lugar. Es muy interesante lo que acaba de decir Jessica, porque aquí los campesinos que vivían en el lugar tienen un papel importante en la vida de todo lo que pasó en este lugar, ¿no? Porque se intercambiaban. Aquí no había comida, pero a lo mejor el aceite de oliva sí era algo que tenían en el suministro los militares y siempre pues, a lo mejor intercambiaban o hacían trueque con los campesinos. Y también truqueaban o truecaban las herramientas. Las herramientas que tenían para las obras, muchas están enterradas por aquí según un testimonio y otras pues eran cambiadas por comida y por viandas con los habitantes del lugar que según los testimonios de los supervivientes salvaron la vida de muchas de estas personas aquí de que se murieran de hambre. Por eso digo que a lo mejor esa mujer que ves tú por aquí desesperada buscando algo, a lo mejor está buscando algún tipo de... Es que me dio por escarbar, o sea, por buscar algo en aquel espacio, por mirar, buscar, no sé, me dio por empezar a escarbar la tierra. Qué interesante, Jessica. Ya te digo, aquí hay muchos picos y palas y herramientas enterradas. Y te diré que me venía la imagen, o sea, me venía el hecho de decir pico y pala, pico y pala, pico y pala, pico y pala. Y yo no, te juro que yo no sabía, yo sabía que esto era algo, pero no sabía que se relacionaba, así qué era lo que había aquí. O sea, yo ahora me estoy enterando Pues por así, lo que tú a raíz de los testimonios esos que les comento, que intentaremos en la medida de lo posible pues, facilitar el enlace a un vídeo que hay en YouTube que se llama Palabras de Piel, donde muchos de los supervivientes que estuvieron aquí cuentan su testimonio de primera mano y son testimonios desgarradores. A mí la verdad es que se me saltaron las lágrimas en más de una ocasión, Carlos, de ver cómo todavía después de tantos años ese sufrimiento se ve plasmado en sus rostros cuando recuerdan todo lo que vivieron aquí. Y la verdad es que a mí me llega muy adentro, ya te digo, porque me toca muy en lo personal, ¿no? Porque también habían aquí reductos del Partido Comunista, de antiguos soldados de la Guerra Civil, que hacían boicots a todo esto, ¿no? Y hacían pues una especie de sabotaje
y se dedicaban a hacer lo que podían, ¿no? Entonces, pues una de las cosas que podían hacer era, pues, esconder o desaparecer las herramientas. Como una mini resistencia dentro del... Exactamente. De hecho, hay un testimonio muy interesante, ahora que lo recuerdo. Mientras venían en el barco hacia aquí, se organizaron para hacerse con el barco. Increíble. Sí. Lo que pasa es que cuando ya estaba todo organizado, le habían concedido misiones individuales a cada uno sabía lo que tenía que hacer para dar un golpe y hacerse con el barco, ¿no? Entonces uno de ellos da un testimonio de lo más interesante, que dice que de repente por la noche empezó a salir en unas burbujas de agua y emergió un submarino nazi al lado del barco. Estuvieron los capitanes hablando pues más de una hora, ellos notaron que los motores del barco se paraban y claro, después de saber que había un submarino nazi rondando por los alrededores, tuvieron que desistir del motín, porque claro, si se hubieran hecho con el barco, los hubieran hundido en menos de nada. Película. Y es una anécdota que cuentan en la cual que te parece es que la realidad a veces supera la ficción, ¿verdad, Carlos? Sin duda, de muy película. Interesante. Hombre, en principio no llegué a notar nada desde el momento que llegamos, pero después de que hice una pequeña meditación en uno de los barracones, sí llegué a notar una sensación como de pesadez, como de tristeza, ¿sabes? Una especie de mezcla entre tristeza, dolor, un poquito así, pero muy ligero. Sí que hubo un momento que llegué a notar como un dolor aquí en el costado, sí, puedo decirlo así, como si tuvieran dado un palo aquí, justamente en un costado aquí además del... Bueno, no quiero decir que haya sido... A ver, es doloroso, es decir, viene un momento que te viene un dolor, te pasa un segundo y es como si te clavaran un dedo aquí así, y te aplataran hacia arriba las costillas, pues esa especie de dolor así de que se te queda en ese momento. Y entonces, bueno, pues quise hacer una experimentación aquí porque me llamó mucho, no sé, me llamó la atención este lugar. Es lo que tú dices, pues poder haber elegido cualquiera, porque tienes una otra aquí, alrededor, pero es que no sé, me llamó mucho la atención esta aquí, como muy despejado, como algo dentro de mí me dijo que viniera aquí. Y mira, pues creo que no ando mal equivocado porque aquí está puesto el sensor de campos electromagnéticos. Está marcando, por ejemplo, un pico muy cortito, pero porque está puesto, está encendido el altavoz y el móvil a través del Bluetooth. Okay. Vale, se ve un pequeño pico aquí nada más fijo, pero es solamente eso, del campo que está generando el Bluetooth. Y usamos a través del móvil una aplicación que es como es muy parecida a una Spirit Box y lo que hace es, digamos, abrir una pequeña ventana. Y también una respuesta muy curiosa porque le pregunté, es decir, como que al principio no quería hablar mucho, daba como cosas sin sentido, pero entonces le pregunté que cuántas personas habían aquí y me dijo 17. O sea, en este lugar de aquí. Vamos a llamarlo barracón. Sí, barracón. Me dijo 17, entonces le pregunté, digo, ¿dónde dormías tú? Y me dijo, en el muro. Dejó muy claramente en el muro. Digo, ¿pero dónde estoy yo? Me dijo, sí. Al cabo de un par de segundos dijo sí. O sea, que estamos hablando del murete este. Del murete que estamos aquí, este de aquí, vale. Exacto. Después también me estaba preguntando que si está enfadado con las personas que están, es decir, bueno, con los que lo trajeron aquí y les hicieron sufrir. Y uno me dijo que sí, además con una voz un poco cavernosa, bastante inquietante la voz, me dijo sí. Pero el resto de las voces decían no, ¿sabes? Como que ya en realidad, si han trascendido al otro lado, pues que ya han perdonado básicamente de los que le han hecho sufrir. Que fíjate en el lugar que estamos, para llegar aquí simplemente ya es una buena tirada, ¿no? Desde donde venimos nosotros. Pero que simplemente tú imagínate, aquí en invierno, ahora porque corre un poquito de brisa y es de día, pero yo me imagino las noches aquí, casi rozando los 0 grados, lloviendo, es decir.
parte paterna, durante los años de la Segunda República trabajaba en el muelle, formaba parte de los estibadores y era muy sabido que los estibadores pues tenían un sindicato fuerte. Entonces, tras el alzamiento en la guerra civil, pues todos esos sindicalistas fueron de los primeros en ser detenidos y en ser encarcelados. Uno de ellos fue mi abuelo Manuel, que fue llevado a la prisión de Faifes, ahí en lo que es ahora la Rambla la Avenida de los Reyes Católicos, en Santa Cruz. Y ahí estuvo más de 5 años, donde pues cogió la tuberculosis y se enfermó muchísimo, y apenas a 2 semanas de su muerte lo dejaron en libertad y solo le quedó tiempo de llegar a casa y morir en brazos de mi abuela. Madre mía. Y sí, esa es la triste historia de una persona simplemente por pertenecer a un sindicato que abogaba por la defensa de los obreros y para que no hubiese abusos por parte de los empresarios y tal, pues simplemente por tener esas ideas, pues fue encarcelado. Yo te agradezco, como te agradece todos los miembros del equipo, ahí en el coche ya preparados para marcharnos, Cristo y Jessica, que nos hayas enseñado esta parte de la historia y esta parte de tu historia también, de tu historia personal. No tengo nada que agradecer, yo sí que me siento pues de alguna manera confortado, o de alguna manera con cierto privilegio de poder pues volver a sacar a la luz toda esta historia, ¿no? Y de hacer un pequeño, desde mi humilde posición, pues una labor de divulgación para que la gente, pues que esto no se vaya de nuestra memoria y que seamos conscientes de que hay partes de la historia que están semiocultas, pero que si las buscamos, pues estamos. Ya preparados para marcharnos, ahí está la carretera, Cristo preparado para arrancar motores y volver a las zonas capitalinas. En fin, espero que este mini documental les haya gustado y prometemos que en la medida de lo posible compartiremos otras experiencias de este tipo. Hasta pronto.